La represión violenta a manifestaciones pacíficas, seguida por detenciones arbitrarias, ha caracterizado episodios recientes de la historia política de nuestro país. El 1 de diciembre de este año y también del año pasado, y también el 10 de junio de este año recientemente. El día de hoy estamos con Judith, con Regina y con Claudia, aquí en Luchadoras. Ellas son integrantes del colectivo 1DMX y vamos a platicar el día de hoy de detenciones arbitrarias en contexto político en nuestro país. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Yo soy Lu Barrera y estamos como cada miércoles con un grupo de chicas, guerreras, inspiradoras, luchadoras, que en este caso a partir del 1 de diciembre han emprendido como una lucha a partir de la cual el día de hoy vamos a platicar y vamos a conocer más. Estamos con Regina, con Judith y con Claudia. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Chicas, para comenzar un poco yo quisiera, hacer notar también para la audiencia que ustedes estaban en la manifestación del 1 de diciembre y ustedes fueron detenidas. Estuvieron en Santa Marta unos días y después fueron liberadas. Y a partir de entonces ha comenzado como una lucha en la cual ustedes pues se han solidarizado con otras luchas sociales en el país. Pero regresémonos como a ese primer momento en diciembre y quisiera que ustedes nos platicaran primero qué hacen de su vida cotidiana, además del activismo. ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Cuál es, su vida? Pues yo me dedico al cine, estudié cine y pues trato de hacer lo más que se pueda. Y antes de el 1 de diciembre, o hasta el 1 de diciembre, trabajaba en el Cine Tonalá. Era la coordinadora de programación. Y el 1 me escapé del trabajo para ir a manifestarme. Yo soy fotógrafa y antes del 1 de diciembre trabajaba en un restaurante. Y bueno, pues estudio también todavía, ¿no? Fotografía. Igual me cancelaron la clase y pues también pude ir por eso a las manifestaciones del 1. ¿Y Claudia, tú? Yo estudié ingeniería en la UNAM y también doy clases en la Facultad de Economía de la UNAM también. Algo que me interesa mucho como de rescatar de lo que ustedes hacen normalmente o cuál es su formación profesional o lo que se dedican es que son ciudadanas, ¿no? Y algo bien importante que ha pasado tanto en el 1 de diciembre como el 10 de junio ha sido la criminalización de las personas que han estado participando. Ha habido como patrones comunes, entre ellas que son delincuentes, o que son ninis, o que no tienen, o sea, gente como delincuente, digamos, ¿no? Cuando en realidad, también el 10 de junio, hemos visto estudiantes, profesores, poetas, fotógrafas, cineastas. ¿Qué es lo que ustedes han observado también sobre esto, pues? ¿Quiénes han sido sus compañeros y compañeras en estos procesos? Sí, pues lo impresionante del 1 fue justo ver ese universo de gente que estábamos pues desde las galeras del búnker hasta en la cárcel, ¿no? Yo luego las veía y pensaba así de, no, ¿por qué están aquí? Y me parecía bastante absurdo, ¿no? O sea, había como desde una señora que era de la edad de mi mamá, una chica de teatro, ¿sabes? Otra de comunicación, gente exacto que estudia o que ya había acabado alguna carrera, no sé, una variedad de gente que en realidad, pues ninguno, pues es un criminal, ¿no? En realidad todos salieron con su derecho a protestar y pues
como pues la cárcel nos juntó a este universo de gente diferente, muy diferente. No, y incluso hubo gente que no salió a protestar, ¿no? Que iban a comprar cosas para su negocio, que así, o sea, y fue como a partir de ahí un despertar de conciencia para muchos, ¿no? Muchos ya venían en la lucha desde tiempo atrás, pero muchos no Más. sabíamos de qué manera hacer algo, ¿no? Como es mi caso. Sí, de cierta forma estábamos conscientes de que las cosas no estaban bien, que no, y por eso salimos ese día, pero también hay personas que, como dice Regina, ¿no? Pues iban pasando, pero tampoco pueden contenerse ante ver las violaciones y toda la violencia que estaban ejerciendo cuerpos policíacos sobre ciudadanos, ¿no? Y entonces ese es el motivo por el que son detenidos. Aquí algo fundamental a destacar es que la protesta es un derecho, o sea, es el derecho de la libre expresión, a reunirse incluso. En realidad, las detenciones por eso también son arbitrarias, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, desde el momento que por estar en el centro, sea cual fuese el motivo, exacto, se criminalizó por el simple hecho de lo que estaba pasando ese día y de ir pasando por ahí o de ir con tu cartelito y eso. Y que lo más impresionante fue cuando, o sea, como que estando en Santa Marta, pues no nos enterábamos de mucho. Y fue también como en la primera visita que recibimos cuando nos dimos cuenta justo de esta criminalización de los medios y todo eso, ¿no? Sí. Yo recuerdo que el primer periódico que nos llega antes de la visita fue El Gráfico. Ah, sí. Y eran solo fotos de cómo había quedado Bellas Artes y los negocios, nada más, ¿no? Y pues sí, es como, bueno, muchas cosas fueron choqueantes, ¿no? Pero eso fue una de ellas, o sea, el ver cómo le daban más importancia, de qué nos acusaban y le daban más importancia a eso que el hecho de que hubiera 70 personas en la cárcel, ¿no? En la cárcel, o sea, era como... Bueno, y además del hecho de que ustedes no cometieron actos violentos, ¿cierto? Sí, claro. ¿Nos pueden hablar un poco del contexto de la detención, de cómo sucedió su detención? Pues creo que para las tres fue un poco igual, poco, porque las tres estábamos como por diferentes... Ahora sí que el motivo principal era como esta protesta, pero por diferentes, no sé, objetivos, ¿no? Yo no sé cómo llamarlo. Pero prácticamente íbamos caminando, bueno, yo corrí porque a mí me persiguieron desde 20 de noviembre, pero pues básicamente nos encontramos en un punto que fue en la esquina de Filomeno Mata, donde todos caminamos, después corrimos porque nos empezaron a acercar y tal cual fue un encapsulamiento, donde pues yo de repente volteo y ya tengo alrededor escudos que me están golpeando diciéndome que me calme. De hecho Clau cayó encima de mí, así nos conocimos. Y pues ya después como levantarnos y ver que estamos todos rodeados por granaderos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ajá, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Hasta qué tiempo? ¿Quién sabe? Sí, y bueno, éramos como, creo, ¿no? Que en todos los casos personas que se fueron como juntando, buscando un colectivo para no llegar como así, un contingente como para no llegar solos a la manifestación, ¿no? Al meeting o no sé. Pero justo empezaron a acercarnos, o sea, era granaderos ya por todos lados y así, poco a poco hasta que ahí nos encapsulan. Y habíamos, bueno, estaban las chicas de teatro que se ponen a declamar y a improvisar un performancito, ¿no? No sé, o sea, éramos como una posición súper pacífica, ¿no? Así, o sea, ahí ni siquiera cerraron los comercios, no hubo ni un vidrio roto, íbamos caminando, así tal cual caminando. Y en ese sentido es súper relevante como establecer el vínculo de lo que pasó el 1 de diciembre con lo que está pasando ahora, ¿no? El 10 de junio, porque las estrategias son prácticamente las mismas. Está por una parte la estrategia de los infiltrados o de las personas que sí ejercen violencia y que son usadas como pretexto para reprimir a los manifestantes pacíficos.
y esta estrategia del encapsulamiento también, que ustedes pasaron. ¿Hasta cuándo ustedes supieron por qué estaban siendo detenidas? Pues yo creo que yo me enteré del cargo y eso hasta como unas 35 horas después de que ya estábamos en el búnker, cuando pude subir a declarar, y mi abogado me dijo, se te está acusando de esto. Sí, el primer inicio podría ser cuando nos toman fotos para sacar como nuestras fichas, y ahí leemos, bueno, es lo que pensamos que es el delito, que es ataques a la paz pública. Sí, con un número y atrás de ataques y así nosotros. Pero fue y no así. puedes resistirte a hacerlo, ¿cierto? Pues al parecer sí, hubo quien o sí, sea, pero la mayoría no. Sí, pero no sabíamos. O sea, la verdad es que sí, nadie sabía nada, ¿no? Ni de procesos, ni de nada. O sea, fue como, pues yo no estoy haciendo nada y pues... Que también había mucha como presión, ¿sabes? O sea, por ejemplo, al menos nosotras pues éramos mujeres, bueno, somos mujeres, y pues estábamos ahí y te rodeaban puros hombres gigantes con cara horrible y, ¿no? Con cara de, no lo vas a hacer. Y veíamos pasar a los hombres. Amenazante. Exacto. Sí, y veíamos pasar a los hombres golpeados. Pues. Y poco a poco también emocionalmente estábamos más débiles. No, y sin dormir. Sin dormir. O sea, con gente que no conocíamos, ¿no? O sea, sí fue como mucha presión psicológica. Y no solo como para las fotos y las huellas, sino había... todo el tiempo estaban preguntando como, ¿y dónde estabas? Y no sé qué. Entonces uno tenía que decir, no, pues yo no quiero decir nada, ¿no? Y entonces ya como que se alejaban tantito y al rato llegaba otro y así. O sea, sí fue mucha la presión. Es decir, todo el proceso de detención hasta el momento de la declaración está lleno de un ambiente de hostigamiento, básicamente. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues que te bloquees, ¿no? Porque, claro. O sea, la mayoría de los que nos detuvieron, al menos de las chicas, pues creo que ninguna había estado como jamás detenida, ni en este tipo de movimientos, o sea, como activos, ¿no? O sea, no éramos activistas, pues. O sea, había una conciencia social, pero no eran activistas. Sí, exacto. Simpatizantes, pero no activistas. Pero no activistas como tal. Entonces, pues por ejemplo a mí, que sí como que fui muy señalada por los medios, o sea, hasta en Santa Marta, en los traslados, en el juzgado, en todos lados, me estaban diciendo, ¿no? Que ya, pues ya, ¿no? Ya te cargó, tú sales en todos lados. Entonces sí es una presión de qué están haciendo, ¿no? Y ya pues hasta después salgo y veo que sí usaron mi mochila para ponerle bombas y sacarle fotos. O sea, sí es una presión bien fuerte. La verdad pensé que yo me iba a quedar en Santa Marta. O sea, alrededor de tu caso sembraron evidencia y cosas falsas. Sí, dijeron que éramos 5 líderes del movimiento y que el escándalo era que había una mujer y pues esa mujer era yo. Entonces pusieron mi foto en todos lados. Foto y nombre. Ajá, foto, nombre, donde estudié todo. Y sí, cuando veo la foto del periódico empiezo a ver y veo que es mi mochila, o sea, que sacaron en el MP, pues tú llegas, metes tus cosas en una bolsa, pones qué traes y se supone que no las abren, ¿no? Bueno, yo pensaría eso. Y cuando veo las fotos, pues veo que es mi mochila, hasta el lapicito que traía en la mochila y así abierta y las bombas y sí fue muy raro. Bien, vamos a hacer un primer corte y quisiera que volviéramos con qué pasa después y cómo es que la evidencia que se recoge por colectivos organizados es una pieza fundamental para que ustedes y los demás presos salieran, ¿no? Estamos en Luchadoras, estamos platicando con Claudia, con Judith y con Regina, integrantes del colectivo 1DMX, acerca de las detenciones arbitrarias en nuestro país en contextos de protesta social y de la criminalización de la protesta social. Estamos en Luchadoras, volvemos. En 1996, una caravana de Televisa recorre la calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego
no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Estamos en Luchadoras, estamos platicando con Judith, con Regina y con Claudia. Chicas, ustedes nos están platicando ahora acerca de lo que ustedes se dedican normalmente. Ustedes son chicas, digamos, son ciudadanas con profesiones diversas, no necesariamente se dedicaban al activismo con ¿cómo decirlo?, con una coincidencia en perspectivas, con las luchas, con las demandas de las marchas y de la protesta social. Y en ejercer su derecho de salir a protestar, a manifestar su opinión, fueron reprimidas, fueron detenidas y se enfrentaron a todo un sistema que ustedes desconocían. Es un sistema que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas desconocemos también. Bueno, tal vez no todos, pero la gran mayoría. Pero es un riesgo, de acuerdo a este patrón ya sistemático del Estado, al cual todos y todas estamos expuestos. ¿Cómo es que ustedes generaron estrategias? ¿O más bien, qué organización social alrededor del 1 de diciembre se gestó que permitió que ustedes salieran libres después de cierto número de días? Porque ha habido otros casos en el pasado, y pienso en Atenco, donde las cosas fueron muy distintas y mucho peores. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, que permitió que en tu caso saliera a la luz que que esas bombas no estaban en tu mochila y que fueron sembradas? No sé si ustedes nos pueden decir. Bueno, primero, para mí sigue siendo como... yo no logro entender todavía el alcance que tuvo eso, porque nosotros lo vivimos desde adentro y no nos enteramos hasta que salimos. Bueno, nos enteramos estando adentro un poco y cuando salimos vimos más. Y yo todavía me sigo enterando de cosas, ¿no?, a la fecha. Pero sí hubo una movilización impresionante, ¿no? O sea, fue como muy visto el hecho, que todo el mundo grabara y que todo el mundo subiera a redes sociales. Eso generó que se organizaran y que los grupos que ya estaban organizados empezaran a juntarse, a solidarizarse, a hacer redes. Sí fue una respuesta que a mí a la fecha me sorprende así y no la puedo como desmenuzar muy bien todavía, ¿no? Sí, creo que la herramienta básica de esto fue, exacto, las cámaras, ¿no? O sea, las fotos, los videos. A mí lo que me ayudó también mucho, pues es que como soy cineasta, pues todo este círculo de cineastas, o sea, no sé, Paula Astorga, todo este círculo se unió como para verme libre, ¿no? Y
Y pues básicamente lo que hizo la gente fue juntar videos de toda especie. Lo que es impresionante es justo, o sea, lo que dice Regina, es justo como es que toda esta gente, con un objetivo en común, que era sacarnos a los presos, se organizaron para tener videos de todas partes, ¿no? Y pues hizo una plataforma y para las evidencias y todo eso, que fue lo que nos ayudó muchísimo, creo. Más que nada, o sea, porque pues todo el proceso fue muy raro, ¿no? Ahora sí que yo no sé si salimos por eso o sea, los que salimos o por qué, Hubo ¿no? muchos factores, ¿no? Exacto. Sí. Pero el punto de esto es que todos esos videos, todo ese ruido, sí fue una presión para que el gobierno pues reaccionara y sí soltara gente, porque como dices, hay otros casos, digo, no estamos lejos, ahorita está lo de Patishtan, que lleva 13 años, y pues no sabíamos, ¿no? Porque, pues, o sea, igual ya hace 13 años los medios no estaban como ahorita, ¿no? Los medios alternativos. Y pues sí, básicamente creo que lo que nos ayudó fue eso, ¿no? Que la gente dejó su cámara prendida y mandó los videos. Y la gente organizada pues ya fueron los que metieron esto como pruebas para todos. Sí, porque también esos videos ponen en evidencia todas las arbitrariedades y violaciones que se cometieron, y entonces la sociedad responde como tal, tanto la organizada como la no organizada. Y entonces primero, porque era primero una impresión de quién sabe quién estará allá adentro, los vándalos, si habrán destrozado y no, y cuando se empiezan a juntar todo este tipo de evidencias, entonces tenemos el respaldo de la sociedad que dice no es justo que estas personas estén encarceladas, y es cuando hay muchísima presión social. Perdón, también es que creo que es importante decir que también nuestras familias se organizaron y se unieron a estas redes, ¿no? Como de alguna manera encabezando eso. O sea, sí fue un trabajo como, no sé, yo lo veo en mi caso, ¿no? Bueno, fueron mis amigos, coordinados con mi familia que no vive aquí, ¿no? Pero sí fue como una red que se empezaron y se hicieron comisiones y tú vas para allá y tú vas para allá, o sea, medios, ¿no? Dinero, otros familiares, y toda esa red, es que sí fue un conjunto de todas esas cosas lo que hizo posible Ajá. que las cosas tomaran ese curso. Para mí la organización social fue fundamental, porque también hay otro elemento que tú comentabas ahora, Claudia, que es el discurso oficial o el discurso de los medios, ¿no? Y la deslegitimización de la protesta social y de los jóvenes. Lo mismo que pasó con el 132 después de las protestas en la Ibero, ¿no? Son vándalos, no son de aquí, de la universidad. Siempre se busca deslegitimar a quienes están protestando y decir lo que ya decíamos hace rato, ¿no? Son delincuentes. Entonces, ese mensaje distribuido por los medios mayoritarios hace que no haya demandas, como que no haya otra versión, como que la realidad se haga invisible, ¿no? Y las redes sociales finalmente están teniendo este poder para revertir. Exacto, para contraatacar ese discurso. Sí. Pero ustedes, digamos, más allá como de esa gran lucha que representó esos días, ¿no? Estar primero en el búnker, haber sido detenidas, estar en Santa Marta después, la lucha se ha extendido hasta ahora, porque ustedes están acá, están afuera, están libres, pero están siguiendo un proceso, ¿cierto? No, nosotras ya no. No, 14 personas fueron las que, Ajá. después de ese 9 de diciembre, les dictan auto de formal prisión, y con las modificaciones que hay al artículo 362 pueden obtener el beneficio de la fianza, sería un delito menor, y son liberadas, entre comillas, el 27 de diciembre. Entonces, de ellos una persona ya fue sentenciada y 13 continúan en proceso. ¿Y qué significa esto? O sea, bueno, ellos tienen que ir a firmar con cierta regularidad. Sí, cada 8 días. Y además audiencia, o sea, tienen que ir 2 veces por semana al reclusorio norte. Como al punto que quiero llegar es que ustedes me digan, yo notaba al principio del programa que me decían, bueno, antes del 1 de diciembre hacía esto. O sea, esto es un hecho, es una experiencia de vida que transforma totalmente sus vidas. ¿Ha sido así? Sí, totalmente. Sí. O sea, luego escuchamos así de, bueno, ¿y cómo
se va a llegar al punto en el que estábamos antes, ¿no? Del 1 de diciembre. Eso no va a pasar, o sea, y, bueno, yo lo tengo muy claro y creo que todos lo tenemos muy claro, porque sí fue una ruptura, ¿no? Por lo menos en mi caso fue una ruptura total de perspectiva de vida, de todo, o sea, sí es un evento así que rompió. Ruptura. Y bueno, esta necesidad de podernos como colectivo también fue una necesidad porque a raíz de todo lo que vivimos y después de estar luchando porque salieran esos 14, y ahorita todavía el principal objetivo es que ellos sean libres totalmente, sin ningún cargo, ¿no? Aunque no ya fue sentenciado, pero se emite una recomendación por la comisión, o sea, como si no fuera como, aparte de evidente, o sea, un órgano, o sea, un órgano institucional. La comisión emite una recomendación donde documentan así todos los casos, cómo fueron detenciones arbitrarias y donde se nos reconoce como víctimas. Entonces, hay 22 puntos que contempla esta recomendación, en los cuales está, por ejemplo, el desistimiento de los cargos contra estos 13, pero también una parte que es la reparación integral y medida de satisfacción. Entonces, si nosotros para poder incidir o podernos articular de cierta forma para poder cumplir esta recomendación, pues es como surge nuestra necesidad de articularnos como colectivo. La reparación, esta recomendación sobre la reparación es solo en el caso de los 14 que quedaron presos o de todos. De todos, De todos. los 99. 99 incluso los que no detenciones llegaron arbitrarias. Sí. o sea, los que no llegaron al MP ni al reclusorio también. ¿Y se ha hecho algo para ello? Por parte de las autoridades, pues solo decir que se acepta y que... La recomendación. Sí, de forma íntegra. De hecho, este es uno de los puntos como bien importantes, como de reclamo por nuestra parte, porque uno de los puntos es la no repetición de los actos violentos, ¿no? Y de la represión, y lo aceptaron, ¿no? Entonces viene el 10 de junio y eso hizo también que nos reactiváramos, ¿no? Así como de, bueno, ¿qué está pasando? No se está cumpliendo y si no nos conformamos como colectivo, si no o sea, si no luchamos por eso, no va a pasar, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y volvemos justo para vincular cuál ha sido su acción o su involucramiento, su participación con los hechos del 10 de junio y también con otras causas o con otras luchas sociales a partir de que se empiezan a unificar y a trabajar como un colectivo. Estamos en Luchadoras, estamos platicando con Judith, con Claudia y con Regina, integrantes de del colectivo 1DMX. Volvemos.
estamos en Luchadoras, estamos platicando con Judith, con Claudia y con Regina. ¿Por qué estamos platicando sobre los hechos del 1 de diciembre? Porque como ellas nos han estado platicando, y ahora vamos a profundizar un poco más, las cosas no están cerradas. Digamos, que se haya dado la liberación y que algunos compañeros sigan en proceso, no significa que el tema haya sido resuelto, ¿no? Hay todavía demandas que ustedes tienen y que tienen que seguir adelante, se tienen que seguir atendiendo. Y en ese sentido yo quisiera preguntarles, las recomendaciones o los puntos recomendatorios que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la del DF, perdón, la Comisión de Derechos Humanos del DF, son 22 puntos, ustedes nos han dicho. ¿Cuáles son algunos otros de estos puntos y cuáles son los más relevantes y los que ustedes como colectivo están pidiendo con más énfasis ahora? Pues la recomendación sí toca puntos bastante interesantes en cuanto al sistema jurídico del país. En realidad está dirigida a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría y al Tribunal de Justicia. Y tiene puntos bastante interesantes. Uno de ellos es que pide cambios al protocolo que se hizo para las manifestaciones. Hay otro donde le pide a la Procuraduría que no acepte a los detenidos si no se está mostrando la realidad del crimen, llamémoslo así. Evidencias, exacto. También tiene otro punto que a los reclusorios también les pide que no acepten gente si no tienen todas las pruebas del proceso y si no se siguieron como los tiempos y estas cosas, que en nuestro caso no se siguió. También está pidiendo que investiguen a la juez y le están pidiendo también, revocarla, porque en realidad cuando cambiaron el artículo 362, el caso de los compas debió pasar a un juzgado de paz y sigue en un juzgado penal. Esos son varios, ¿no? El ingreso a los reclusorios también toca ese punto, que es como pues degradante, ¿no? Y hay como puntos específicos ahí. Sí, como de trato, ¿no? Ajá, de trato. Sí, también habla sobre el protocolo entre comillas Mancera para contención de masas, que en cierto punto es totalmente ambiguo y debiera desaparecer, y que es algo como de lo más fuerte en estas medidas de no repetición, es la reestructuración de todo el sistema policíaco, que dio condiciones para que se dieran nuestras detenciones y que pasáramos al reclusorio. Como ahora lo estabas mencionando, hay como una cadena de falencias en todo el sistema, o sea, es una autoridad tras otra que tiene recomendaciones de actuar de manera distinta y conforme a derecho, ¿no? Y conforme a debido proceso. Entonces, pues es un reto gigantesco. Ustedes me comentaban que dos de sus demandas principales ahora como colectivo son la desistencia de los cargos, ahora nos expliquen ustedes, y la reparación integral. ¿En qué consisten estos dos puntos? Pues básicamente es que estos 14 compañeros, uno ya sentenciado y los 13 que siguen en proceso, dentro de esta recomendación están todas las pruebas de que sus detenciones fueron arbitrarias. Entonces, lo que a nosotros como colectivo más nos interesa en este momento es que estos 13 compas, bueno, los 14, tengan ya la libertad absoluta. Porque como tú mencionaste, mucha gente dice, ay, pues ya están libres, ¿no? O sea, como ya nos ven ahí en la calle, ya nos ven en fotos, no sé, en manifestaciones, creen que ya son libres totalmente, y pues no es cierto, ¿no? Estos compas siguen enfrentando un proceso jurídico, el cual es bastante desgastante. Y además de injusto. Exacto, además de injusto. Y pues nuestro principal objetivo es que los compañeros tengan su libertad absoluta. Eso y la reparación integral, que es como la reparación del daño, que en realidad involucra muchas cosas. Entre ellas es las medidas de no repetición, satisfacción, no sé, la disculpa pública, el daño moral, la parte emocional, y también hay un resarcimiento, hay una parte de indemnización económica por lo que estuvimos gastando, pero va más allá, ¿no? ¿Y se han aplicado alguna de esas medidas de reparación integral? No. En ninguno de los casos. No, estamos en proceso, o sea, nosotros como colectivo, esa fue una de las razones que nos unió, esas dos principales. Y estamos ahorita asesorándonos y llevando como
La estrategia. Ajá, la estrategia. Estamos Sí, armando porque la estrategia para... No está de para más, reclamarlo. exacto. No está de más decir que también fue un proceso muy raro, esta onda de Dentro la de- reparación. ajá. No, o sea, por ejemplo, estos chicos que siguen en proceso y ya les están ofreciendo, o sea, ya te están diciendo que llenes un formulario como de cuánto, ¿no? Ajá. Que es lo que la mayoría en el colectivo, pues, no, o sea, estamos dispuestos a seguir más allá, ¿no? Que es como un precedente de otras recomendaciones que se han hecho como a nivel nacional o a nivel Distrito Federal. Mucha gente pues recibe el dinero y se queda en eso, ¿no? Ya pocos son los que siguen peleando, ¿no? Son pocos casos, como el ABC, yo qué sé. Sí, Ustedes- perdón. Nuestra intención es darle seguimiento a esa recomendación, ¿no? O sea, luchar para que Se se cumplan cumplan los más puntos. los más puntos posibles. Sí, lo o más los que podamos 22. incidir. Ustedes nos comentaban ahora que algo que les importa muchísimo es la no repetición, ¿no? Que se atienda a la recomendación o al punto recomendatorio de no repetición. Y cuando una autoridad lo asume, se supone que lo debe de cumplir. Y esto es súper importante porque en nuestra historia, pues, del país, la memoria y el olvido son fundamentales, ¿no? La repetición, ya habíamos dicho, de represiones de este tipo desde el 68, en el 71, ha sido sistemática. Y vamos a ver ahora un video del halconazo. Es un video elaborado por el canal 6 de Julio, en el que algunos de los entonces y las estudiantes hablan acerca de cómo sucedió esto. ¿Y por qué? Para vincularnos a lo que está pasando ahora en relación al 10 de junio y también a este tema de la no repetición. A pesar de que esto ha pasado históricamente, este tipo de situaciones siguen sucediendo. Vamos a verlo y volvemos. Y granaderos y todo, se desprende una masa como de 200 o 300 gentes corriendo, gritando consignas para crear confusión, viva el Che Guevara, la revolución y cosas así, y todos los estudiantes de la marcha, al ver que vienen con palos, kendos, cachiporras, etcétera, rompemos las mantas, tomamos los garrotes de las pancartas y los repelemos. Al replegarnos a la banqueta empezamos, yo no sabía que eran disparos, pero me di cuenta que eran disparos cuando empezaron a caer pedacitos de ladrillo de las paredes. Yo regreso de haber caminado sobre Laura Aguirre unos metros y que hay gritos y movimiento, salgo hacia acá nuevamente. Alguno sacó de un envoltorio de una revista o algo de papel una pistola. Me metieron al camión y todavía trataron como de embarrarme la cara así con los escalones. No pudieron, yo ahí no me protegí con las manos. Y ya cuando me metieron al camión arriba, entonces ya vi, era el primero que entró a ese camión detenido fui yo porque me llevaron hasta atrás. Y ahí ya vi yo armas. Entonces lo único que pudimos hacer fue regresar y brincarnos por la reja que ahora está cerrada y posteriormente tratar de refugiarnos en la torre. Entramos a la Normal, escapando por esta puerta y nos detuvimos en un patio que hay aquí, pasando en esta parte del edificio. En ese momento vimos que había muchos estudiantes adentro, algunos heridos. Del lado izquierdo había una puerta entrecerrada, como de una vecindad, y decidí correr hacia ahí. Alcancé a llegar cuando todavía no estaba cerrado y alguien del interior me reconoció. Cuando por el radio preguntaron que si ya habían agarrado algo así, ¿qué pasó con el fotógrafo de la universidad? O sea, aquel que me había preguntado, yo creo que andaba localizando de qué medio eran la gente o algo así, ¿no? Entonces, yo grité, aquí estoy.
Entonces yo sentí como que el tipo este que me estaba amenazando en ese momento ejerció menos presión sobre el arma. De repente se dejan venir otra vez, pero ya con armas, y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Es decir, desde que vienen corriendo, empiezan a disparar para partir en esta calle La Marcha. Nosotros al ver que empiezan a pegarnos y que no teníamos salida porque está la pared de la normal, entonces empezamos a abrirnos para acá, y para un lado y para otro. Pero observamos que siguen llegando compañeros de la avenida Carpio y vienen a caer en la trampa. Cuando llegamos corriendo, tratamos de atravesar en diagonal para refugiarnos en este lado de la escuela. La torre era lo que considerábamos más seguro. Y por la altura de la banqueta, por la altura del poste más o menos, venía agarrada de su mano, sentí un tirón y me caí. Y más adelante, casi a la mitad, te podría decir, entre esta banqueta y aquella, cayó hacia el frente. Venían corriendo los demás compañeros. Traté de acercarme hasta donde estaba. Cuando llegué, él era basquetbolista, traía ese día una camiseta verde, o verde hoja, clara, de color claro. Y en la espalda tenía una mancha enorme de sangre. Cuando yo logré voltearlo, se le habían caído los anteojos y obviamente estaba muerto. Le había entrado una bala en el pecho a la altura del corazón de estas azoteas. No te puedo decir si fue de aquel edificio o fue de esta parte de la torre, que era una de las alas de la torre que ya no existe. Estamos aquí en Luchadoras platicando acerca del 1 de diciembre y estamos recordando lo que pasó el 10 de junio de 1971, tal como hicieron los compañeros y compañeras que estaban en la manifestación hace unas semanas y que también fueron aprendidos como ustedes por luchar contra el olvido. Es por eso que su lucha no ha cesado y es por eso que nuestra lucha no puede cesar, porque esto, hasta que deje de suceder, hasta que deje de cometerse reiterativamente, no puede parar. Ustedes ahora están unidas como colectivo para pues seguir como en este sentido. ¿Qué otro tipo de actividades o a qué otro tipo de luchas ustedes se han unido para trabajar ya como activistas después del 1 de diciembre, después de lo que ustedes pasaron? Pues creo que en realidad, o sea, después del 1 de diciembre, pues sí, todos, o sea, de por sí vivíamos un poco indignados, pues creció. Pero creo que en realidad lo que pasó con los compañeros del 10 de junio fue lo que nos hizo como reencontrarnos y decidir que íbamos a trabajar como un colectivo, porque fue muy, muy duro para todos volver a ver exactamente lo mismo que nos pasó a nosotros, ¿no? Y antes de eso, como que había luchas aisladas, ¿no? Como que cada quien a título personal salía o asistía a ciertas cosas, pero sí a raíz del 10 de junio nos unificamos, ¿no? Y pues fue una necesidad, como dice Clau, o sea, fue una necesidad la que nos hizo pues formar el colectivo. En concreto el 10 de junio participamos, bueno, yo estuve monitoreando parte de la marcha como parte de la Escuela de Derechos Humanos que da el Comité Cerezo. Regina estuvo después reportando y pues también ayudamos con nuestros testimonios, ¿no? a las familias que estaban afuera del búnker, y también otra labor fue estar levantando esta ficha de detenido para poder hacer que quedara asentado las violaciones a los derechos que habían sido las personas, tanto los familiares como los muchachos que habían detenido. También asistimos con un acto también de solidaridad con las mamás de Ciudad Juárez de sus hijas desaparecidas. Estuvieron en plantón en frente de Gobernación como casi una semana, ¿verdad? Casi una semana. Y después también coordinamos para sumarnos a estas movilizaciones que hay por la libertad del profesor Patistán, que bueno, estos días son cruciales porque ya es la última instancia jurídica que tiene para poder definir su libertad o que siga cumpliendo la injusta condena de 60 años. Ustedes ahora están formando como parte de una organización que forma un capital
un capital social acerca de cómo protegernos o cómo proteger ante este tipo de situaciones, ¿no? O sea, cómo reaccionar. Como parte de la indeterminación que pasaron sus casos cuando ustedes fueron detenidas, están ayudando a que esto no se repita, digamos, como creando redes también de orientación para que las cosas sean distintas. Vamos a volver en la recta final de Luchadoras para platicar más acerca de la importancia de la solidaridad en la sociedad civil organizada y que sigue, o sea, que nos hablen un poco más de estos casos que han estado apoyando y por los que van a seguir trabajando. Estamos en Luchadoras, estamos con Judith, con Regina y con Claudia. Volvemos ya. Comenzamos. Estamos Daniel Barrón y Genaro Villamil. Y a Tolini. Le toca. Pues a purificar. Tenemos hoy de invitada a Elvester Gordillo. Me caes gorda, mancera, chiquito. Sí, Daniel Barrón y Genaro Villamil. En el 6º programa. Vamos a hablar de un país maravilloso. El padre Maciel, el padre Maciel, el padre Maciel. Ay. Ahí está como el Delify, mira. Genaro Villamil. Y Daniel Barrón, el 6º programa. Llevo tortas para los de Pemex, llevo el abón. Entonces, pues ahí hago tandas. Viva el cura Hidalgo, no me chingues. La madre patria, mis huevos. Pachito, Y no mi instante es Philip and the Glory Hole. The Glory Hole. Daniel Barrón y Genaro Villamil. Vamos a hacer un zapping en el Estadio Azteca, en donde estuvo el conclave y mira, nos pusimos una... Aquí hubo un gran conclave. Nos mochamos cañón. O sea, qué pedo. Porque aquí lo que se trataba era de recuperar el control del poder presidencial. Bueno, ese programa lo adoro. En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Estamos de regreso en Luchadoras, platicando de detenciones arbitrarias en México. Y chicas, estábamos platicando acerca de algunos comportamientos como ya sistemáticos o repetitivos que hemos visto, ¿no? En el 1 de diciembre y ahora en el 10 de junio. Pero también acerca de lo que ha cambiado en estos meses. O sea, una sofisticación. Por ejemplo, hay situaciones similares, el encapsulamiento, la presencia de grupos infiltrados también, la manera de las detenciones, en que se llevan a cabo las detenciones, el aislamiento. Pero algo ha sido distinto. ¿Qué es lo que ustedes perciben que ha sido distinto entre el 1 de diciembre y el 10 de junio? Pues con respecto, por ejemplo, a los cuerpos policíacos que resguardaban como las marchas, justo cuando en esta marcha entra el 10 de junio, entra a la altura de Reforma y Juárez, se ven los policías, bueno, ahí sí ya se ve la aplicación del protocolo lejos de abolirlo, y los policías traen
armas, porque lo vimos como monitores, ¿no? Traían pistolas y traían cosas como que directo a cualquier tipo de agresión, ajá, ya como muy focalizados, ¿no? Ya no esa parte como de contener, sino de agredir. También nos podemos dar cuenta que los objetivos a detener, las personas que los que se enfocan, son ya personas de organizaciones, ¿cómo se dice, no? De activistas, de luchadores, a comparación del 1 de diciembre, que fue de cierta forma muy aleatorio. Sí, y también cuando estamos levantando los testimonios de los chicos que son detenidos, pues la forma de su traslado y todos los golpes son muy golpeados. La violencia se recrudeció, sí se recrudeció. Porque también a las mujeres las golpearon muchísimo el 10 de junio. El 1 de diciembre, pues sí, hubo golpes, pero no fue como con saña como ahora el 10 de junio, que sí le rompieron costillas a una chica, ¿no? A otra la arrastran así semidesnuda, como casi 100 metros por el pavimento, porque se le atoró la pierna en la camioneta, o sea. Pero bueno, con lo que decía Clau de que ya es una represión selectiva, esto va aunado a que se ha hecho en estos 6 meses una campaña en medios masivos de comunicación en contra de ciertas personas y de ciertos movimientos, ¿no? Organizaciones, que justo son a los que ahora aprendieron y están señalando, ¿no? Y siguen señalando. Sí, que también también la autoridad aprendió un poquito y, por ejemplo, en nuestro caso, pues podían recibir, o sea, para ya el proceso jurídico, sí aceptaban recibir DVDs, ¿sabes? Copias de DVDs que todos hicieron. Y en este 10 de junio, como una traba, era que tenía que ir el celular o la cámara desde donde se había grabado la evidencia, ¿sabes? Como un poquito poner más trabas, porque sí nos dimos cuenta que gracias a todo ese trabajo que se hizo del primero y todo ese aprendizaje de todos, pues sí salieron los más, ¿no? O sea, fue como un poco como la contradicción de lo nuestro. Pusieron en libertad más rápido a más gente y dejaron como justo estos chicos que son del Frente Oriente, súper señalados y, o sea, sí, como más brutal, porque llegando al reclusorio hasta los raparon, ¿sabes? Una cosa más, pues de dejar marcada, ¿no? Esta mano del poder, que yo no creo que solo sea del gobierno del DF, sino que a mí me queda muy claro que yo en el 2012 marchaba feliz, bueno, enojada, pero me refiero y de repente llega este 1 de diciembre donde ya es un cambio de poder y wow, ¿no? ¿Qué está pasando? Si es como, si te están dejando, y marcando. La presencia del PRI está ahí latente. Sí, por supuesto, que lo veíamos en el video, ¿no? Del halconazo, justo estrategias del PRI, pues. Sí, es como si por 12 años hubiéramos vivido libres en el DF, siendo un sueño, y vuelve el PRI y se vuelve algo muy turbio de nuevo. Para contrarrestar lo que está pasando, las estrategias como de la comunidad o de la organización social son fundamentales, ¿no? Lo que ustedes están haciendo, todo el capital de conocimiento que ustedes adquirieron con la dura experiencia que pasaron, ayuda a que las cosas se puedan resolver de manera distinta para los familiares o para los nuevos casos. Es probablemente una de las pocas estrategias que quedan para rebatir como esta sofisticación, ¿no? De la violencia que ustedes nos están platicando. ¿Cuáles son los retos, sus principales preocupaciones ahora? ¿Qué es, o si ustedes pudieran decirlo, hacia dónde debemos de pensar, hacia dónde debemos dirigir nuestros pensamientos, nuestras estrategias, nuestras acciones, para que las cosas sean distintas, para que al menos podamos poner resistencia a lo que está pasando? Pues es una pregunta muy compleja. Sí. Yo creo que, bueno, o sea, para mí mi utopía sería como este país donde nos reconozcamos los unos a los otros, ¿no? Creo que
una de las virtudes que tuvo el 1 de diciembre, que me acuerdo que yo se los decía estando en reclusión, era como, pues a mí no me importa si me dejan aquí adentro, o no me importa tener que estar pasando por esto, si afuera se está haciendo toda esta conciencia, ¿no? O sea, esa persona que luchó por mí sin conocerme, ¿no? Eso me refiero con poder reconocernos. Creo que ese es como uno de los principales, que es como, no sé, algo más irreal podríamos decirlo, pero pues prácticamente lo que nos interesa a nosotros es como, pues comunicar, ¿no? O sea, que la gente sí esté informada de lo que está pasando y que sepan que sí hay solidaridad, ¿no? Y tratar como de jalar, prender esta llama de solidaridad en más gente, porque creo que pues sí se activó, ¿no? Desgraciadamente nos tuvo que pasar a nosotros para estar ahora en esto, que no es que estuviéramos alejadas tampoco, pero como ir encendiendo esa llamita, ¿no? O sea, irle pegando a gente, porque mucha gente, en todos los círculos, ¿no? Mucha gente cree que no te puede pasar, ¿no? Entonces, pues, si llegas y les dices, a mí me pasó por estar ahí, como que enciendes esta onda de que pudo haber sido cualquiera, ¿no? Y en ese pudo haber sido cualquiera, pues es todo el país que, pues, podemos ser cualquiera, ¿no? De cualquier cosa que está pasando a nivel nacional. Sí, y también como, bueno, una de las cosas que yo asumí es que no basta, de repente uno ve como todos los problemas que existen, toda la complejidad, ¿no? de este país, y de repente es como, bueno, ¿y de qué va a servir que yo haga algo, no? Y luego te das cuenta que hay un montón de gente que está haciendo algo, ¿no? Entonces que es mucho mejor multiplicar eso y transmitirlo. Es como el objetivo que ahora tenemos, ¿no? Transmitir eso, la llamita, multiplicarlo y pues que se vayan ir agregando, juntos, ¿no? También. E ir juntos. Y también esta cuestión de, pues, que conozcamos nuestros derechos y los ejerzamos. Porque también mucho estas represiones que se dan es porque, lejos de decir, bueno, ¿por qué está saliendo la gente? ¿Por qué hay este enojo? ¿Por qué hay ese descontento social? Es pues nada más mételos al bote y se acabó, ¿no? No pasa nada. Entonces, como ciudadanos tenemos que hacernos, apropiarnos, reconocerlos y hacerlos y ejercer nuestros derechos. Y uno, como dice, esto es la protesta, y que no vamos a dejar de salir mientras las condiciones estructurales, y no me refiero a las reformas, cambien, ¿no? Porque hay mucha desigualdad y mucha inequidad. Chicas, pues yo quiero agradecerles por haber estado el día de hoy con nosotras en Luchadoras. Como siempre nos hemos quedado cortas acerca de todo lo que podemos discutir y todo lo que podemos explorar acerca de pues esta realidad tan preocupante, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía, como ustedes dicen, no se limita a la votación. Es un ejercicio continuo de crítica hacia nuestras autoridades, hacia la manera en la que estamos siendo gobernadas y gobernados. Es decir las cosas, es tener una libertad de opinión, libertad de expresión, hacer uso de ella a través de estos espacios, ¿no? Claro. Y de la protesta social. Quiero agradecer lo que han estado haciendo. Díganos si hay algún espacio donde podemos seguirlas para que también la gente pueda continuar. Pues en la página de Facebook, que es 1DMX No Se Olvida. 1DMX No Se Olvida. Lo tenemos ahí en la pantalla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Seguramente vamos a dar seguimiento a este tema, porque contra el olvido, la memoria, y ustedes están aquí para hacerlo, y estamos aquí para recordar el 68, el 71, el 1 de diciembre y el 10 de junio. Gracias por estar en Luchadoras. Como cada miércoles, estamos en Rompeviento Televisión por internet. Hasta luego.